porque Ok. todo debe quedar registrado. Igual les indico como tal, todas las sesiones están quedando grabadas. Hubo una que se me pasó y realmente pues nadie me colaboró como recordándome. Siempre les pido que me recuerden, porfa. Y Listo. una se me pasó. Entonces, la idea es que todas las sesiones están quedando grabadas como material para que se les comparte a ustedes en el curso, ¿cierto? En asesorías. Hay una parte en el enlace donde dice videos. Trato de ser un poco como descriptivo en el título del video para que puedan ingresar si de pronto es un tema específico, como por ejemplo for o funciones o demás, para que entonces tengan ahí disponible el material. Tanto el video de la asesoría como por ejemplo el código que se trabaja en Colab, que por ejemplo pueden codificar en Python y les puede uno compartir y ustedes con sus cuentas de Google pues tienen acceso a estos documentos, ¿listo? Y pueden ver lo que se hizo en la asesoría. Y todo Listo. cuadrado por fechas. Bueno. Vale, gracias. Bueno, entonces, como le comentaba, mi duda es con while y for. Primero, pues quisiera saber en qué casos se utiliza el uno o el otro, porque pues yo aquí, por ejemplo, el ejercicio que estoy desarrollando, estoy utilizando while, pero no sé si es el indicado para este ejercicio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que una persona ingresa un texto, yo voy a contar la cantidad de palabras que tiene ese texto. Hasta ahí, pues el programa me corre, ¿sí? Ahí me corre, entonces me dice, yo soy Sonia, y entonces ya ahí me dice que el número de palabras que tiene ese texto es 3. Entonces, hasta ahí me funciona. ¿Qué más quiero hacer yo con ese programa? Lo que quiero hacer es que cuando ya, por ejemplo, si se superan las 50 palabras, que el programa pare. Yo acá le intento enviar un elif, pero yo no sé si es el elif el correcto, si no es, o qué le debo meter para, y ya lo he intentado 1.000.000 de veces, de 1.000 formas, pero no sé si es así como lo debo hacer o cómo debo manejar esos while, if, elif, else. Vale, vale. Entonces, primera recomendación, puede que te funcione el split y por defecto tenga un carácter, pero te recomiendo que tengas más control en este código. ¿Qué quiero decir yo? Que por más de que el valor por defecto sea tal carácter, te lo pongas. ¿Sabes cómo funciona el split? El split lo que hace es separarme las palabras, ¿no? No, es que por eso te digo. Por defecto, en teoría, sí, pero realmente que sepas cómo funciona. Ok, no, pues Vale, sé listo. que Entonces, lo que hace es separarme las palabras, pero no, no, pues, no te separan palabras. Eso es por lo que vale por defecto que tú no sabes qué está pasando y eso te puede tener como poco control realmente a la hora de codificar. Pon ahí, porfa, dentro de los paréntesis, pon ahí, abre comillas. acá en estos. Acá, exacto, ahí. Abre comillas y cierra comillas. Listo, ahí está. Coloca un espacio. Listo. Eso es lo que está haciendo por defecto la función split, que es tomar un carácter, ten en cuenta eso, un carácter, el espacio es un carácter, la letra A es un carácter, el punto es un carácter, cualquier cosa ahí que tú pongas es un carácter. Bueno, en realidad no es que tome un carácter, toma lo que tú le pongas ahí. Si tú le pones un espacio, él va a buscar en la cadena que tú le estás diciendo que me divida, ese carácter, bueno, digamos que esa cadena, ese patrón que tú le estás poniendo ahí, y si cumple, lo va a separar. Por eso es que tú dices que lo separa por palabras, porque como tal, él busca por defecto, es un espacio. Ejecútalo ahí como está. Ok. Entonces, ahora escribe normal, eso. ¿Listo? Ahora ponle, por ejemplo, doble espacio. Acá entonces doble espacio. Y lo vuelvo a ejecutar. Pon una, antes de eso, pon una arriba donde dice su obra, pon doble espacio. Acá, Su ahora, obra, arriba, en la cadena, no, arriba, en la cadena de texto. acá. En Ingresos su obra, pon un espacio en medio de su obra. su obra. Acá otro espacio. Exacto, Ajá. listo, ahora sí ejecuta. Ah, mentiras, no, sí, no pasa nada. Bueno, pensé que era la cadena, lo siento. No, la modificación del input no va a hacer nada. Pero Pero sí, bueno,
caso ahora me parece una palabra y ¿Por qué? tendría que Porque, contarme 3. por eso, no, vuelve a ejecutarlo. Es que quita el espacio de la obra, es que pensé que era el texto que íbamos a procesar. Quita el espacio, es exacto, ejecútalo. Y vas a escribir, hola, soy espacio, espacio, Sonia. Ah, ya me va a contar solamente 2. O sea, me cuenta las 2 que van después del espacio. No, por eso te digo, el split lo que hace es dividir. Si quieres, imprime palabras. Después de hacer el split, imprime palabras. ¿Sabes qué es lo que retorna? Split. Imprime, print, Pues, palabras. print. Listo. Y ahora ejecuta y volvemos a ingresar. Hola, coma, espacio, espacio, soy Sonia. Listo. Él lo que te hace es transformar una cadena de texto a una lista. Y cada elemento de la lista va a ser si encontró el carácter o los caracteres que tú le pusiste en el split. Te das cuenta que de toda la cadena que te ingresas hay un solo patrón que coincide, que es después de la coma espacio espacio. Entonces lo que está a la izquierda, digamos que ese será nuestro separador, ¿cierto? Cuando tú ingresas Sí. a cadena, cada vez que haya ese espacio espacio, porque lo definimos dentro del split, va a separar ese elemento en una lista. Entonces nos queda hola, coma, y después nos queda soy Sonia. ¿Listo? Entonces por eso es que quería como que tú tuvieras en cuenta qué es lo que es ese split como tal, qué es lo que retorna. Entonces, quítale el espacio y déjale un solo espacio para que tú sepas realmente cómo funciona. Y es que es con ese carácter. Tú también lo puedes separar, por ejemplo, con una coma, pues, por ejemplo, si buscas, si ingresas, por ejemplo, una letra o cualquier otra cosa. No, si quieres mirar, entonces cancela eso, y ponle, por ejemplo, la letra E. Ah, donde acá en... Espera, hola, soy Sonia. Hola, Sonia. La S, pon la S. Quítale el espacio, quítale los dos espacios y pon solamente la S. Acá, entonces le quito los 2 espacios y le pongo la S. Listo, sí. Listo. Entonces, ejecutar. Escribe normal ahí. No me cuenta las S. Exacto, no cuenta el carácter o los caracteres que estamos buscando. ¿Por qué? Porque él toma eso como el patrón para separar, pero no te lo toma. ¿Recuerdas que teníamos, por ejemplo, hola, soy Sonia, y teníamos 3 espacios entre hola, soy, un espacio, soy Sonia, otro espacio, bueno, son 2 espacios. Entonces él lo que hace es, él no te lo guarda ese carácter, porque no, tú le estás diciendo que utilice ese carácter como un separador en una lista. Bueno, por eso entonces tú colocas acá la S y él te separa con las S, pero no te las guarda. Entonces, ¿no es recomendado que utilice este split? ¿O Sí, ese sí, sí, split sí, lo sí. podría No, sí, utilizar? pero utiliza a lo que yo digo es a que tú sepas cómo funciona, porque no es como que me separen palabras, porque no, mira, ahí te separan elementos de acuerdo al patrón que tú le pones ahí. Entonces quiero el objetivo como tal de mi explicación es que tú sepas que le pones el espacio y cómo él te separa en palabras, pero porque tú le estás poniendo eso. ¿Listo? Porque él por defecto, y no me gusta tampoco que utilicen cosas que no sepan cómo funciona. No, él hace algo, pero realmente es así, o es porque él tiene un valor por defecto y funciona de una forma, y de acuerdo a esa configuración es que hace lo que se asume que hace, pero no solamente hace eso. ¿Listo? Entonces ponle ahí el espacio. Eso no te modifica tu código, pero sí sabes ya cómo funciona. ¿Listo? Un espacio. Listo. Eso, Ok. perfecto. Listo, entonces, en el caso del for y del while, ¿cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro? Bueno, realmente depende ya más del programador. ¿Con cuál te sientes más cómoda? ¿Con cuál es como lo miras más práctico a la hora de codificar? En el caso del for, se suele utilizar más cuando vamos a iterar sobre un elemento, valga la redundancia, iterable, finito. ¿Listo? Y solamente lo que nos importa es una cantidad n de iteraciones, o una lista. Vamos a iterar sobre una lista. Entonces, en ese caso, pues, nos interesa más es un for.
En el caso del while, es más cuando tenemos una condición que no sabemos cuántas veces se va a iterar el while. Es decir, vamos a pedir una contraseña hasta que la contraseña sea ingresada por el usuario sea la que tenemos alojada. ¿Cuántas veces vamos a pedir? Pues muchas veces hasta que el usuario le ingrese la que es, o 3 Exacto. veces, o bueno, no sé. Usualmente en los cajeros es 3 veces y se bloquea. Bueno, en ese caso es porque hay un contador, pero lo que me refiero es que no estamos colocando restricciones en el ejemplo que estoy dando como tal. Entonces simplemente se va a quedar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces, ¿cuál es nuestro, digamos así, controlador, por así decirlo? Una condicional, ¿cierto? Una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿al compañero se salió? Okay. Entonces, nuestro controlador en este caso sería una condición. Esta condición implicaría cuándo finaliza o cuándo inicia como tal nuestro ciclo. En el caso del for es cuando vamos a iterar sobre un elemento que ya sería controlado o finito. Ah, entonces en este caso, por ejemplo, el ejercicio que yo estoy haciendo es mejor utilizarlo con for. Vas a recorrer esas palabras, ¿cierto? ¿Me recuerdas Sí, cuál fue el ejercicio? lo que quiero hacer es contar cuántas palabras tiene un texto sin tener en cuenta las comas ni los puntos. Sin tener en cuenta las comas y los puntos. Uh-huh. Ya. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, este split sí me serviría porque lo que me va a tener en cuenta para la separación de las palabras va a ser el espacio más no la coma ni el punto. No, pero mira, agrega lo siguiente, ejecuta lo que está ahí. ¿Lo ejecuto? Sí. ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Qué le pasó a esto? No se cierra la terminal de pronto de eso. ¿No hay una ejecución por ahí pendiente? No, ya. Entonces, ¿qué escribo? Escribe, por ejemplo, hola, espacio, coma, soy, espacio, perdón, espacio, soy, no, punto, punto, espacio, Sonia. Entonces, en teoría tu programa debería retornar 3, ¿cierto? Uh-huh. Dale enter. Pero, claro, ahí me retorna 5 porque ahí sí me está teniendo en cuenta comas y puntos. Entonces, en ese caso aquí, tendría yo que meterle la coma y el punto. Ojo con lo que con lo que tú estás diciendo. Ten en cuenta que el split es buscar ese patrón para separarme. No es que me va a eliminar los caracteres. Ok, ya. Sí. Entonces, ahí por ese lado de pronto no sería. Ya la función split te está separando por palabras, déjala quieta. ¿Listo? Uh-huh. Entonces sería más bien buscar de pronto otra opción para eliminar esas palabras que, por ejemplo, representan eso, que son como comas y signos de puntuación y demás. Entonces, ¿cómo lo harías? Pues yo lo haría con si dentro de la cadena de caracteres que tengo, o sea, si dentro de obra tengo coma o punto, no lo cuente. Pues Pero eso si yo sería. tengo, si yo digito hola, coma, soy Sonia, hola viene con una coma. Uh-huh. Entonces, Ay, no sé. vale, no pasa nada, no pasa nada. Es que este ejercicio te requiere de algo que es avanzado. No sé por qué de pronto, o sea, estoy pensando en una forma que de pronto sea más fácil y por eso es que le pusieron este ejercicio. Sí. Pensando, a ver. La otra sería, no, pero es que da mucha vuelta. Mm, el ejercicio que dice, que si la palabra, ¿cómo es el ejercicio?
El ejercicio dice, un escritor está elaborando el resumen de su obra y necesita saber las palabras que utilizó y cuántas veces las utilizó dentro del escrito. Le solicita a usted que desarrolle un programa que permita capturar el resumen de su obra, la cual no debe pasar de más de 50 palabras, caso en el cual ejecutará un conteo de cada una de ellas, teniendo claro que no se debe tener en cuenta los signos de puntuación. Al final el programa genera una lista que mostrará cuántas veces se repite una palabra. En el caso que el autor digite más de 50 palabras, el programa debe indicarle cuántas palabras sobrepasaron el máximo permitido y saldrá de su ejecución. Bueno, pues. Entonces, por eso yo por acá abajo quería ponerle como Ten en cuenta, disculpa Sonia, ten en cuenta que aquí dice signos de puntuación. Los signos de puntuación no solamente son coma, punto, también punto y coma, signo de admiración, signo de interrogación, paréntesis. Entonces, ¿vas a colocar uno por cada uno existente? Uy, no, sería mucho. Bueno, sería mucho código. Exacto. Te voy a explicar la librería para que la domines, porque es que no veo de otra, sería otra forma, pero sería muy extenso. ¿Y qué? Vamos a ver rápidamente. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Voy a tratar de qué, es que no sé. Listo. ¿Me estás viendo mi pantalla, cierto? Sí, señor. Listo. Hay una forma, ten en cuenta que las cadenas son listas. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, cadena igual a, por ejemplo, hola, soy Sonia, ¿cierto? Yo puedo imprimir como si fuera una cadena, ¿cierto? A su vez, yo le puedo hacer un tamaño a cadena, ¿cierto? Como si fuera una lista, ¿sí? Puedo acceder a cadena por la posición, por ejemplo, 10, y me toma cada elemento de esta lista, perdón, de esta cadena como si fuera una lista, ¿listo? Ten eso en cuenta. Hay otra forma que de pronto se me ocurre y es haciendo manualmente toda la comparación y requiere como de varios pasos, pero lo puedes hacer con lo que tú ya sabes, sin tener que recurrir a otra cosa que de pronto sería lo que te explicaría, te alcanzamos. Por ejemplo, yo puedo hacer un for letra, por ejemplo, ¿cierto? Letra in cadena, ¿cierto? Y si yo puedo imprimir acá, por ejemplo, letra, y él me la recorre como si nada. Entonces, yo te podría decir de pronto, proponer como, bueno, tenemos una cadena, vamos a separarla, ¿cierto? Por las cadenas. Y acá podríamos nosotros, por ejemplo, cadena, por ejemplo, lista, ¿cierto? Le hacemos un cadena.split, ¿cierto? Y esto es lo que ingresamos acá. ¿Cierto? Hola, soy Sonia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que tenemos unos caracteres por acá todos raros. Hasta incluso números. Bueno, ¿qué pasó? Ah, tengo un error acá. Entonces, tenemos esto que está acá, ¿cierto? Entonces debemos contar, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Esto es una forma que a mí se me ocurre y es creando, por ejemplo, haciéndolo, bueno, te digo, ten en cuenta que hay dos formas, dos metodologías para abordar, dos algoritmos, no, dos metodologías para abordarlo. Y es teniendo en cuenta los conocimientos que tú ya sabes ahorita, y lo otro sería utilizando una librería. Esta librería, no sé si has escuchado de expresiones regulares. ¿Has escuchado de ellas? Expresiones regulares. No me suena. Vale, listo. Ese es un tema de texto ya en diferentes
sí, diferentes lenguajes, no, me refiero a lenguajes humanos y demás, y también está disponible en Python. Pero entonces tocaría conocer esa librería y conocer qué es una expresión regular. Pero entonces, digamos que quiero comentarte cómo lo haríamos aquí a pedal, a manito. Ok. Entonces, yo te podría decir, bueno, yo me sé todos los caracteres que son correctos, es decir, que son válidos para considerarlos como una palabra. En teoría sí. ¿Cuáles son? Sí, pues que punto, No, coma, no, no, los comillas. que son correctos, los que son correctos. Ah, las letras. Las letras, minúsculas y mayúsculas. ¿Listo? Ujú. Sí, Listo. Eso señor. es lo que es correcto como tal. Así Podríamos, es. y lo incorrecto que sería todo lo que no es como tal. Ya Letras. serían Ujú. todos los puntos, signos de denominación, números, etcétera. Entonces, ¿qué es mayor? ¿La cantidad de letras o la cantidad de los de signos? La cantidad de letras. Pues en un texto la cantidad de letras es mayor que la cantidad No, 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 de la cantidad de variaciones diferentes. ¿Cuántas letras tenemos en el alfabeto? 32. Bueno, 30. Bueno, yo no sé cuántas, pero tenemos una cantidad finita, 30, 30, 32. Y, por ejemplo, en minúscula y en mayúscula simplemente multiplicamos por 2, ¿cierto? ujú. En cambio, ¿cuántos signos de admiración disponibles hay? Muchos. Pues yo no me los sé todos, ¿cierto? Yo no sé cuáles pueden haber. Si me ingresan un carácter por allá, otra cosa extraña en portugués, o yo qué sé. Entonces, ese carácter que es, por ejemplo, como una C, que no ni sé cómo sacarlo. Ah, que tiene la cosita abajo, que es francés. Exacto, exacto. Bueno, eso, yo no ni sé qué idioma es ese. Entonces, si ves cuántos caracteres posibles de pronto pueden haber, complicado. Muchos. Entonces yo te Mm. recomiendo, para hacerlo manual, es crear una lista, filtro, por ejemplo, OK, en donde yo podría, por ejemplo, ingresar A, ¿cierto? De pronto B, ingresar todas las letras así, hasta la Sí. Z. Y digamos que yo podría mandar en este for como un filtro. Para lo que no esté acá, significa que está mal. Lo que no esté acá. Ok. Entonces, por ejemplo, eh, digamos que me ingresa a estos puntos. Entonces yo lo busco acá, esta letra, entonces yo lo que yo haría es, ¿cómo te explico? Por ejemplo acá, if, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, esa letra me representa, bueno, en este caso no sería letra, en este caso sería palabra, ¿cierto? Ujú, sí, señor. Palabra. Listo, yo tengo una palabra acá. Puede ser hola, soy Sonia, bla, bla. Entonces yo te propongo que si, por ejemplo, esa cadena no contiene ninguna letra válida, no la cuentes. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué significa eso? Que no tenga ninguna palabra válida. Aquí tenemos nuestro listado de palabras válidas. ¿Sí? Yo Ujú. te propongo recorrer esa palabra y preguntar si al menos hay una palabra, una letra, perdón, válida, cuéntemela. No me importa, ¿a ti te importa eliminar los caracteres? No te importa eliminar los caracteres. Pero te importa, por ejemplo, identificar que acá hay una palabra, independientemente si hay un Así punto es. como tal. Por ejemplo, Ujú. acá hay otra palabra. Si yo tengo, por ejemplo, acá A3, acá hay una palabra, No. para mí sí. O como, ¿qué es lo que Ok. dice qué es lo que dice el español? Que aquí no tiene que haber. Sí. Espacio. ¿Por qué esta sí tiene, por qué esta sí es una palabra y por qué aquí esta no? Dime. Pues porque la otra, la primera dice algo y esa no dice nada. Esta dice A. Ok, sí. Digamos que siguiendo el patrón en español, ¿por qué me estás estigmatizando a la pobre A? Entonces, yo Porque digo, viene con un 3. sí, pero por ejemplo, si me estás diciendo, por ejemplo, ingrésame tu usuario, yo soy Sonia, por ejemplo, 29. ¿Esa es una palabra? Por ejemplo, el nick Sí. de exacto, entonces si ves, en este caso puede ser, por ejemplo, en Amazon hay algo que se llama S3, Amazon S3.
que es para alojar archivos y demás en la nube. Esto para mí es una palabra. Bueno, sí, sí, es verdad. Entonces, digamos que lo que para mí no es una palabra, ya depende del ejercicio, tocaría mirar a ver cuáles son las restricciones, es aquello que no contenga ninguna letra, o un número, que también es, digamos que, eso es lo otro, un número completo es una palabra, así toca ver el ejercicio, qué restricciones, si lo cuentan o no lo cuentan. Porque para mí Ok. no es una palabra, pero puede que lo cuente. Sí. Entonces, si es eso, ya hay que validar unas cositas. Ya depende del ejercicio, de lo que te digo, depende de como tal. Si, por ejemplo, un número es una palabra o no. Entonces, Ok. yo te propongo, Mel. Entonces, como yo sé que al menos debe tener una letra, en este caso, en este contexto, ¿listo? Entonces le digo, ok, entonces voy a recorrer, ¿cierto? Letra en palabra. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, si, por ejemplo, bueno, aquí está. Si letra, ¿cierto? Está en, por ejemplo, lista, guión, filtro, guión, ok. Es decir, si esa palabra que estamos recorriendo letra por letra tiene una letra válida, ¿qué significa? Que entonces me la cuente. Me da cuenta. Digamos que vamos a ver acá, por ejemplo, count. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a poner count más 1. ¿Listo? Y por ejemplo, en otro caso, digamos que acá porque se recorre así. Aunque espera porque esto me va a contar muy varias veces. Ah, bueno, entonces si ya tiene al menos una letra válida, hagámosle un break, porque si no, imagínate que tenemos hola, entonces ingresa por H, porque digamos que aquí está la letra bien, ¿cierto? Ingresa por H, ingresa por O, entonces el contador por cada letra me va a contar uno. Entonces simplemente yo le pongo, si encuentra una sola letra, cuéntemela y sálgase de este for, porque ya no me interesa recorrer más eso. ¿Listo? Sí. Entonces, por eso este break. Con este break me salgo de este for porque solo me interesa contar hasta que haya una letra. Si es al inicio, se sale. Si es al final, se sale, pero la encuentras, ¿no? Y la cuentas. Y ya después, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, aquí ya tendría, ¿cómo hacemos para validar? Porque, por ejemplo, acá ingresamos acá un contador. Podríamos dejarla, de hecho, así. De hecho, así estaría bien. ¿Por qué? Porque si es una palabra válida, igual va a entrar acá, ¿cierto? Sí. Entonces ya con eso la cuenta. Vamos a ver, por ejemplo. Digamos que esa es una forma que se me ocurre. Ok, hay que ingresar aquí todo. Hay otra forma y es utilizando otra forma para no tener que declarar todo esto. Aunque espera, yo convierto todo esto a minúscula. Cadena.lower. ¿Por qué? Porque para no ingresar todo. ¿Listo? Ok. A, B, C, D, E, F, J, ay Dios, ¿Qué? A, L, M, N, E, N, O. Y es que acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta también, y bueno, y así se extiende. Y es, por ejemplo, las letras que tienen tildes. También tenemos que agregarlas. Digamos que esto es haciéndolo manual porque la librería que te digo podría hacer esto de forma automática. Mira, ¿sí ves? Hay que agregar este carácter porque puede existir. Y así para todos, realmente. Entonces, digamos que ahí lo hiciera yo seguido. Entonces, digamos que ahí me arroja 4. Digamos que hola, soy Sonia y gracias. Ah, ok. Este, como no tiene ninguna letra válida, no la cuenta. Ninguna letra válida no la cuenta. Aquí porque me cuenta un espacio. Espera. Ya, listo. Entonces aquí me cuenta 5. Hola, soy Sonia29, Amazon, S3, gracias. Aquí es porque no está la S, ¿cierto? Por eso no me contó esta. Ah, ok.
Pues digamos que Sí. están todas. Ahí tengo que agregar todas las letras posibles. Digamos que esa sería como la forma manual, por eso te digo, la forma manual. Hay formas mejores de hacerlo, obviamente, pero en este caso, haciéndolo así de forma manual, sería una. Hay otra que sería preguntando por un código ASCII. Mira, para seguirlo haciendo de forma manual, pero entonces ya utilizando un poquitico ya automatizado. ¿Por qué? Ujú. Porque el código ASCII, eh, el código ASCII realmente lo que representa es cada carácter como una letra, perdón, como un número. Entonces ten en cuenta que, por ejemplo, la letra A va en los del 97 y hasta la 122. Y por ejemplo, las diáresis, las tildes, las diáresis, todo esto, entonces uno como que arma una tabla con un rango y demás. La ñ, por ejemplo, 164, 165. Las mayúsculas van desde la 65 hasta la 90. Eso uno podría hacer como una especie de, ¿qué? De rango realmente. Por ejemplo, no sé si puedo yo utilizar el chat. La 65. Espera a ver si de pronto puedo utilizar. Bueno. Aquí debería, hay una forma de pronto podríamos comparar, por ejemplo, la letra. Estoy utilizando el código ASCII. Bueno, tuchar, creo que es tuchar. Pero digamos que sería transformando cada carácter a un rango. Y como tendríamos una lista también de rangos, es decir, Ujú. por ejemplo, no sé, lista OK, le decimos que, por ejemplo, va a ser desde la 65, ¿cierto? Digamos que va a ser desde la 65 hasta la 100. Entonces yo le puedo decir, OK, vaya averigüe si eso es igual. Aunque es que no recuerdo cómo manejar esa parte. Entonces, por ejemplo, esa sería una forma manual. Manual como tal de ASH. SH, ok. CHR. Listo, listo. Entonces, por ejemplo, CHR. Yo le pongo 65. ¿Ves? ¿Qué letra me Mm, transformó él? la que está en la lista. Ah, ok, sí. Exacto. Entonces yo le puedo proponer, por ejemplo, acá, mira, vamos a imprimir. Vamos a hacer un for y en range de 65. Perdón, desde 65 hasta ¿cuál? Siento algo. 90, en este caso 90. Ah, ok. Entonces podríamos crear una lista de elementos OK. Por ejemplo, vamos a imprimir. Es utilizando el código, la función chr y le transformamos. Entonces vamos a transformar simplemente. Vamos a transformar cada carácter ASCII a su letra correspondiente. A, B, C, D. Pero aquí no están ni las diáresis, ni están las tildes, ni No, nada. Ni las señas, ni las no. minúsculas. Y ahí eso se podría, por ejemplo, transformar en minúscula con el punto UP, ¿sí se llama Lower, UP? lower, Eso. lower. Pues si vas a trabajar con minúsculas, pues entonces haz el rango en minúsculas, 97 a 122. Sí. Pero como ahí va, en el texto va a haber minúsculas y mayúsculas. Pero a ti no te interesa diferenciarlos, entonces tú tomas el texto y le haces, por ejemplo, un punto lower. Ujú. Y ya, te recomiendo que transformes eso a minúsculas para que no tengas, o a mayúsculas, como quieras, para que manejes solamente en un solo rango. Bueno, Ok. y realmente sería como ir viendo, mira, ¿sí es? Y aquí yo podría esto asignarlo en una lista, mira. Lista, por ejemplo, lista OK. Digamos que aquí vamos a crearle esto vacío. Entonces le hago acá. Digamos que aquí ya se me ocurren diferentes formas. Entonces yo tengo lista OK. Vamos a imprimirla. Entonces tengo esto. Yo podría agregar Mm, las otras excepciones manualmente. Las diáresis, por ejemplo, acá, que otro for, si de pronto es un rango, o así. ¿Sí ves? Ya dependiendo sí. de lo que necesite. Eso haciéndolo de forma manual. Manual.
haciendo la comparación como yo te decía acá, según lo que dijimos. Ujú. Pero que ya de pronto te requiera de otra forma, ya habría que ver. ¿Listo? Ok, profe. Digamos que te estoy dando idea, ya depende de cómo quieras trabajarlo, cómo quieras abordarlo. Lo que te dije acá, mira, dependiendo de si por ejemplo, un número cuenta. Si un número cuenta, eso como que, ok, entonces hay que agregar, por ejemplo, los dígitos. O no sé, habría que mirar la forma. ¿Sí? Dependiendo de lo que nos van pidiendo, vamos haciendo. Listo. ¿Listo? Pero si te das cuenta, ¿cuál es el patrón que hay acá? Los símbolos que son raros no tienen letras. Por eso a mí se me ocurrió eso ahorita en este momento. Hay Mm, otra forma que es utilizando la expresión regular, no alcanzamos a verla, pero esa expresión regular me elimina estos caracteres raros. Y me deja solamente letras o números. Entonces ahí dependería, pero tocaría, pero es que no es como que simplemente le pongo yo algo y ya. Tengo que ponerle ese patrón, tengo que construir un patrón y tengo que entenderlo. Entonces, ok, pero no alcanzo a explicártelo, ¿listo? listo, profe. Yo creo Bueno, que voy a pedir otra asesoría esta tarde. te lo recomiendo, dale, te lo recomiendo, aprovecha todas las asesorías para poder abordar todos los temas, bueno, ¿Puedo pedir cuántas asesorías yo? todas las que Pues, quieras. listo, profe. Voy a pedirla de una vez y entonces esta noche seguimos. Esto sería reto, ¿qué, perdón? ¿Reto? Esto es, Ese sí. reto 4. Reto 4, reto 4. Para que digamos que ahí listo. Bueno, entonces, te veo después. Listo, profe, sí, nos vemos entonces esta nochecita. Listo, bueno, entonces, ten muy buen día, bueno. Igualmente, profe, muchas gracias. Vale, hasta luego, chao, chao. Chao.